Hola, bienvenidos a nuestro canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mira, donde nos encontramos, eso parece como si fuera algo abandonado, pero como ya sabéis de los Balcanes, no dejáis que estaciones os engañan. Nos encontramos en Stolac, un pequeño pueblo que está a una horita de Mostar, hemos tardado. Y bueno, pues a ver qué nos encontramos aquí, ¿no? De momento, pues nada más llegar, pues esta estación que está Sí, un en poco. un estado deteriorado. Sí. A más no poder, mirar que está hecho polvo. No, parece abandonado literalmente. Pero yo creo que vamos a disfrutar, pues os vamos a llevar que pasáis un día con nosotros descubriendo un nuevo pueblo de Bosnia, Bosnia-Herzegovina, que no es tan conocido como Mostar, por ejemplo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tener un desayuno típico balcánico de pekara, de panadería, y pues vistas son bastante bonitas, ¿no? Pues nada, a ver esta kifla, ¿no? Con salchicha. Sí, eso comeríamos mucho cuando estaba en la escuela para desayuno. No con dos pesos. Sí, no se ve, ¿no? Igual mucho. Vamos a subir ahí y pues una ventaja es que estamos en un pueblo pequeño que no tenemos que caminar mucho, ¿no? Mira que muy guapo ese cafetería. La verdad es mi primera vez también en Stolac. Yo sé decirte de Stolac, que es una localidad poblada más antigua de Bosnia y Herzegovina y pueblos más antiguos de toda Bosnia. sí, donde ha habido gente sí, durante más tiempo. sí, pero no olvides decir Herzegovina también, porque aquí a veces se sienten un poco que olvidamos muchas veces decir Herzegovina. Y vamos a subir y luego mostramos cositas, ¿no? Wow, aquí vimos muchas así casas o algo que está abandonado o destruido. Sí. Por lo que he podido leer, era una población en la que había tanto musulmanes como ortodoxos como católicos. ¿Es por ahí, no? Sí. Sí. Estaba muy mezclado. Primeramente hubo desplazamientos por parte de la población croata y bosniaca. Los serbios expulsaron a aquella gente, pero luego se volvió en contra de ellos. Fueron los croatas y los bosniacos los que expulsaron a los serbios, y cuando expulsaron a los serbios, los croatas realizaron limpiezas étnicas aquí contra los musulmanes y mataron aquí a muchísima gente. De camino al castillo podemos ver estas placas que forman parte de un Vía Crucis. Es un recorrido religioso católico con 14 estaciones que representan pues el momento en la que condenan a Jesucristo y lo ejecutan. Entonces esto es como una peregrinación que se hace. No parece que sea como muy reconocido, no es muy turístico, pero bueno, se hizo después de la guerra y mira todas las placas que tenemos. Pues nada, quería decir que Stolac es también curioso e interesante, que aparte de monumentos de típicas tres religiones en Bosnia, vamos a ver restos y monumentos que presentan cultura de Bosnia medieval. Entonces eso es algo que me siempre llamaba atención, y pues vamos a mostrarlos también. Cuando hemos dicho que era una de las zonas con asentamientos más antiguos de todo Bosnia y Herzegovina, aquí desde el siglo III a.C. había asentamientos ilirios. Este castillo era una ciudad que se llamaba Vidoski Grad. Empezó a tomar forma en la Edad Media. En la época otomana, pues esto lo conquistaron, tomaron la fortaleza, que fue ampliada. Más tarde, en la época del Imperio Austrohúngaro, pues perdió un poco esta función militar, y esto es lo que queda, por lo que esta muralla fue todavía más grande de lo que podemos ver a día de hoy. Parece un sitio no solo como histórico, pero parece guapo para pasar tiempo.
pues, en los Balcanes tienes que tener un poco de eso en tu bolso para... Hay que, no creo que esas son callejeras. Mira que hay muchos probablemente. No, esos de viven esa- aquí, en estas Sí, casas. pero ¿qué tal? Es que gatos quieren comer mucho y yo tengo que darles un poco. Šta želi, kako? ¿Vas a explicar tú? Uno kratko. Puno kec, da? Da, i gore samo malo mu ostavite, ali rekao je ovako slično kao što sam vam momku prije. Tako. Evo Španija, jel? Da. Španija, jel? Ima odavde dosta radi u Španiji žive. Izvinite, šta ste rekli? Stoci, ima dosta radi u Španiji žive. ¿Entiendes? No. Dijo que hay muchos españoles viviendo aquí en Stolac. ¿Te gusta? Hvala. Hvala vam puno, hvala vam puno, prijatno, čao. Vaya, pelito. Ya falta cortarse el pelo ya. Ya era hora. Qué guapo Qué guapo. ahora. Guapísimo, solo déjame unos pelos aquí en nariz. Tienes que un poco. ¿Y el precio cuánto, dilo? 10 marcos, eso es 5 Cinco euros. euros. 5 euros, sí. ¿Dónde te pelas en España por 5 euros? Sí, incluso si no nos hubiera gustado Stolac, y sí, nos gustó, pero merecía la pena venir por esas vistas, ¿no? Mira. ¿Qué dices? Brutal, la verdad. Y comer aquí Sí. este pescadito que vamos a comer ahora. Sí, vamos a comer pastrmka, que es trucha, con, ¿cómo se llama? Otra vez olvidé, acelgas y patatas. Y pues tenemos típica esa ensalada, aunque en general no se come en ese pescado, pero nosotros pedimos. Y eso es algo, trucha se come mucho en los Balcanes porque, ok, pensamos en Montenegro y Croacia que tienen costa, ok, pero nosotros comemos más trucha porque como no tenemos mucho mar, entonces más pescado de río y de lagos. Y pues, no sé, alguna vez hemos comido con mejores vistas, yo no creo. Esas vistas son superiores. Pájaros por aquí rozando. Todos pájaros locos. Y pues vamos a comer ahora, ¿ok? ¿Tú has comido trucho en los Balcanes o en Bosnia? Comimos una vez, ¿no? Sí, comimos una vez Jablanica. juntos en Jablanica y solo ten cuidado que hay un poco de huesos, Espina se llama. espina, ok. Con pescado es espina, huesos es para la carne. Pues ten cuidado con espina. No queremos morir aquí o usar seguro, ¿no? Quiero agradecer a mi amigo que vivió en Stolac y me dijo sobre ese restaurante. Mostar me gusta y tiene vistas locura, pero no tiene un restaurante. Sí que tienen mucho cerca de Stari Most, pero eso es guapísimo. Wow. Comida es muy sencilla en general, pero es buenísima. Y luego hay algo que a ti te va a gustar mucho, un postre típico. Ya comimos, terminamos pescado y ahora es tiempo para postre, tu favorito. Vamos a comer algo muy típico de Herzegovina que se llama smokvara y es como una tarta de bizcocho muy denso y vamos a mostrarle. Lleva Aquí. higo, ¿no? Y si lleva eso, ese cosito líquido, se llama pekmez. Es como una marmelada, pero es como veis muy líquido. Es típico, se puede hacer de manzana, pero eso se hace de higo y por eso se llama smokvara, porque smokva en nuestro idioma es higo. Y claro, yo voy a acompañarlo con café, porque yo soy adicta a café. Y tú, pues con un zumo natural de granada, ¿cómo se llama? Siempre lo... Sí, eso. Voy a Y probarlo. sí, Mi reacción, porque tú ya lo has probado. sí. ¿No? ¿No te gusta? Nada de otro mundo. Nada de otro mundo, claro. No está muy locura. Mira, eso casi todos dulces en... Da, samo izvolite. Alguien quería menú. Pues
como quería decir, claro que no es nada de otro mundo, porque aquí, imagínate, antes la gente no tenía como mucho dinero para hacer unos, entonces, ¿qué tienes? Y eso se siempre hace en invierno, pekmez y otras cosas. Y entonces tienes eso, haces un bizcocho muy como básico de harina, de lo que tienes, y lo metes un poco de pekmez de ese. No, una vez lo vas comiendo está bueno. Todo que es dulce tú puedes comer. A mi café. No se está viendo nada. Sí. ¿Cómo lo he hecho? Pues ¿qué puedo yo? Yo no puedo nada. Ah, mira, qué figui. Pues para no ser nada de otro mundo, solo te falta chupar el plato, ¿no? Luego ya te engancha. Está dulce, está bueno, está bueno. ¿Sí? Así que estoy sorprendida por tener buena comida, pero porque ya hablamos de eso muchas veces, los restaurantes que tienen buena vista tienen comida horrible. Eso no es. Entonces merece la pena venir. Ahora es tiempo para mi café, entonces nos vemos pronto. ¿Qué más vamos a ver? Es un puente pues bastante pequeño, pero tiene algo curioso, una leyenda que dice que le construyó una mujer que se llamaba Sara Kashikovic. Como tenemos así un cartel aquí que dice sobre esa leyenda, no tenemos totalmente como pruebas que eso fue verdadero totalmente, pero leyenda dice que ella se enamoró en un hombre que se llamaba Salko, pero su padre no le dejaba casarse con él porque era de otra fe, de otra religión. Algo muy curioso que sabes que comentamos como en Bosnia hay muchos matrimonios como mixtos y esa cuestión de etnia que es así. Entonces ella construyó ese puente y también había antes aquí un hotel que se llamaba Europa y leyenda dice que ella pasó mucho tiempo mirando en otra parte, en otro, ¿cómo se dice? Orillo, donde su, pues, sí, orilla del río, donde su, ¿cómo se dice? Amado quedó. Y leyenda dice también que su padre le forzó a casarse con otro. Y pues eso me llamó la atención porque no sé si esa historia es verdadera, pero en Bosnia sí que tenemos muchos hoy en día también, pero antes también las personas que no podían quedar juntos por diferentes religiones, pero también muchos matrimonios mixtos. Entonces es algo como, hoy en día dice que ese puente es como un símbolo para parejas y pues de amor. ¿No? Bueno, ¿la has grabado el puente al menos? Sí, grabé, ya mostré a la gente. Y pues ya estamos al final de ese día porque tenemos que coger autobús pronto, ¿no? Sí, tenemos un ratillo aún, pero bien, ha sido un día entretenido. Sí. ¿Qué tal? ¿Te gustó Stolac? Sí, la verdad es que está bastante curioso. Tiene un poquito de todo, ¿no? Un poquito de historia, un poquito de naturaleza, relajado, hemos comido bien. Sí. ¿Qué más se puede pedir? Un cortecito de pelo. Viajar con autobuses en Balcanes no es la mejor cosa del mundo, pero ¿qué podemos? ¿Nada? No podemos nada. Nada. Así que bueno, pues nos vemos en un próximo vídeo. Sí. ¿Qué podemos? Nada, ¿qué podemos? Pues Venga. nos vemos, gracias por ver.